Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a más un vídeo sobre la motivación en el cuidado de personas mayores con Alzheimer o con otra demencia. Yo soy Camila, soy la creadora de Refrescame la Memoria del método Serena, donde ayudamos, ¿no?, a familiares y a cuidadores a despertar y a mantener la motivación de la persona que cuidan. Y si me acompañas desde más tiempo, ya sabes que todo el contenido que compartimos por aquí, todos los temas que traigo, pues están relacionados con esto, con tener un día a día pues, con más motivación, con más participación, que la persona esté más activa. Y hoy en concreto vamos a hablar sobre una de las principales barreras que os encontráis en el día a día cuando hablamos incluso del concepto de motivación, ¿no? Entonces muchos familiares y muchos cuidadores lo que ven es que la persona mayor está desmotivada, tiene un desinterés, no le gusta nada, no le llama la atención nada, no quiere realizar ninguna actividad, está demasiado calmada a veces, otras veces no se comunica, ¿no? Y eso pues tiene un nombre, eso es un síntoma, se llama apatía y lo que hace pues es eso, ¿no?, que la persona tenga pues esta indiferencia, esta desmotivación en general. Entonces, quiero abordar este tema para que veamos un poquito estrategias, cómo, por qué ocurre, qué es, qué no es, cómo podemos apoyar a la persona cuando nos deparamos con esta situación y sobre todo qué tenemos también que evitar, ¿no? Porque a veces tenemos algunos estereotipos, algunas generalizaciones pues, que no nos ayudan. Entonces, bueno, el objetivo del vídeo de hoy es entender qué está pasando, qué hay detrás de esta situación de apatía, no de desinterés. Y lo primero para ello pues, es entender qué es la apatía. Entonces, la apatía es un síntoma conductual que está presente en el Alzheimer y también en otras demencias. ¿Qué quiere decir eso? Pues un síntoma conductual pues es un reflejo, ¿no? Es una causa, una consecuencia de la propia enfermedad que se refleja en su conducta, que se refleja en su forma de interactuar en el día a día. ¿Vale? Entonces, como he comentado en la apertura, pues lo que ves es que la persona puede estar excesivamente calmada, puede ser que pues hable poco, que no tome la iniciativa, ¿no? Que no inicie algo también que por sí misma o incluso cuando le invitamos, o que tenga cierta indiferencia o la mirada perdida, ¿no? Entonces, si observa una de estas cosas, es posible que estés ante una situación de apatía, ¿no? El significado de la palabra, pues del griego a significa sin y patos sentimiento. Aunque en el contexto de las demencias, eso se habla que la apatía pues afecta tres aspectos, ¿vale? Pues uno es la conducta, ¿no? Es que la persona pues de repente pues, se levante y quiera salir a caminar, la forma como responde, ¿no? El otro es el afecto, ¿no? A nivel afectual, entonces no demuestra sentimientos, pues no demuestra alegría, tampoco demuestra tristeza. Entonces un poco la indiferencia que he comentado antes. Y también a nivel cognición, ¿no? En sus pensamientos, en su forma de realizar las tareas. He traído este tema porque aparte de que sea una de las principales barreras a la hora de tener un día pues, un poco más motivante, y eso es algo que facilita muchísimo el cuidado, eso es un síntoma que muchas veces se le da menos importancia de la que tiene, ¿vale? Entonces, ¿y por qué eso ocurre? Porque no es algo tan disruptivo o algo que causa tanto malestar instantáneo, ¿no? Como es una situación pues, de agresividad, que de repente hay un pico y no sabemos cómo reaccionar y eso produce mucho malestar en la persona mayor, en los cuidadores, en todos los que estamos alrededor. Y eso pues, nos deja pues, un poco más paralizado, nos choca más. Incluso cuando buscamos información sobre el Alzheimer, muchas veces encontramos más información o vídeos o situaciones que estén relacionadas a estas conductas que son disruptivas, ¿no? Que es la ansiedad, la deambulación, la agitación, incluso la agresividad. Y de la apatía pues se le da pues, algo menos de importancia por eso, ¿no? Porque no genera este malestar puntual, pero es una de las conductas que más sobrecarga genera. ¿Por qué? Porque hace con que el cuidador tenga que hacer más por la persona. Ahora hablaremos un poquito más sobre eso. Quiero marcar antes que tengáis en cuenta que es tan importante que, aunque se le dé menos importancia, es de las conductas más comunes. Afecta de un 17 hasta un 80, incluso hasta más del 90% de las personas con Alzheimer. Hay una cierta diferencia en los estudios científicos a la hora de cuantificar el percentual, pero sí que hay consenso sobre qué es el síntoma conductual más común, más frecuente.
Y además ocurre en todas las etapas. O sea, hay personas que pueden pensar que es algo que solo va a ocurrir en etapas finales, cuando la persona pues, ya ha perdido muchas capacidades y entonces se encierra más en su mundo, y eso no es así. Ocurre en todas las etapas, desde la fase leve hasta fases más avanzadas. De hecho, en algunas ocasiones es uno de los primeros signos. O sea, hay familias que perciben pues, las pérdidas de memoria, pero en otros casos es la propia apatía la que nos lleva pues, a tener el diagnóstico del Alzheimer y posiblemente pues, en un futuro pues, de la demencia. Entonces, bueno, eso es lo que es la apatía, ¿no? Para entender también qué es la apatía es importante saber qué no es, ¿vale? Porque muchas veces nos confundimos, incluso generalizamos. Cuando la persona está inactiva, tiene poca iniciativa, solemos decir, está deprimida. Entonces, hay una diferencia. Apatía no es lo mismo que depresión. Tienen cambios diferentes a nivel neurológico, lo que pasa en el cerebro es diferente y las respuestas también van a ser diferentes a los tratamientos que se puedan dar. Entonces es muy importante no confundir. En cualquier uno de los casos, cuando notamos este tipo de comportamiento, tenemos que ir al médico. Acabo de mencionar que a veces es el punto que nos hace identificar la demencia, ¿no? O el Alzheimer. Y eso es importante porque todo diagnóstico precoz nos da posibilidades de actuar de manera mucho más asertiva a lo largo de toda la enfermedad. Entonces, aparte de que no sea lo mismo apatía que depresión, y es importante que sea el médico el que determine qué es lo que tiene la persona, también es importante porque es un signo que nos puede ayudar a diagnosticar una enfermedad que a lo mejor no la teníamos en cuenta. ¿Vale? Entonces, la apatía no es depresión, la apatía no tiene que ver con un síntoma, pues a veces con una sensación, con unos sentimientos pues de mucha tristeza o de desesperanza ante la vida, sino que es un resultado, ¿no? Es una consecuencia, como comenté antes, de los cambios por los que la propia enfermedad produce en la persona. ¿Vale? Entonces, hay cambios a nivel cerebral, ¿no? Que pueden afectar su capacidad de razonamiento, de las funciones ejecutivas. Entonces, planificar las actividades, ¿no? Saber qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Y también hay cambios que tienen que ver pues, con las propias emociones, ¿no? De tener el diagnóstico, de ser más o menos conscientes. Aquí hay diferencias según la persona, pero eso también genera miedos, inseguridades, genera falta de confianza. Entonces, aquí tenemos pues, un círculo, ¿no? De que la persona pues, tiene dificultad para participar o no sabe iniciar, siente menos confianza, tiene miedos, entonces participa menos por los miedos y eso es una espiral, ¿no? ¿Y por qué es tan importante identificar, entender qué es la apatía, ¿no? Para poder actuar? Es muy importante sobre todo porque es una conducta que lo que hace es acelerar tanto el deterioro físico como cognitivo, que implica que la persona hace menos de lo que realmente puede hacer, de lo que se espera por su estado de cognición. ¿Qué genera eso? ¿Qué causa? Pues sobrecarga en el cuidador. Al final el cuidador acaba haciendo más y más por la persona. ¿Vale? Entonces es muy importante identificarlo porque además cuando en estadios más iniciales de apatía, cuando empieza a producirse esta falta de iniciativa, no quiere decir que la persona no vaya a responder al estímulo externo. Entonces aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Si la persona es capaz de responder al estímulo externo, pues es una forma de ayudarla, ¿no? Y también es importante porque hemos dicho que hay factores de la enfermedad, cómo cambian el cerebro, cómo eso también afecta a sus emociones, pero también hay factores que son del ambiente, es decir, del entorno, de nuestra casa y de las actitudes de las personas que estamos alrededor de la persona, que pueden favorecer que esté pues, más retraída o que pues, se sienta pues, más confiada para participar más. Y también existe una influencia en muchos casos de los fármacos antipsicóticos, es un efecto colateral. Entonces recuerdo otra vez que es muy importante que acudamos al médico cuando vemos esta situación, porque a veces hay que hacer ajustes de medicación y identificar también, ¿no? Lo que es, si es depresión, si no es depresión, si tiene algún fármaco que está interactuando, si hay que ajustar, si no hay que ajustar. En fin, esto es el médico el que puede determinar. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando identificamos, cuando entendemos qué es, ¿no? que está ahí presente este síntoma, entonces nosotros podemos actuar con más empatía y podemos actuar de una manera más acorde a las capacidades de la persona, ¿no? Entonces eso es muy importante porque va a cambiar la manera como le vamos a incentivar, la manera como le vamos a animar, es totalmente diferente. Entendemos dónde está la dificultad y vamos a poder apoyarla en dónde tiene la dificultad, ¿no?
Eh, un ejemplo muy claro de eso, para que sea más concreto, ¿no? Con una participante del método Serena, pues estuvimos trabajando, por ejemplo, la actividad de lavar la ropa. Su madre había dejado de lavar la ropa, pero no solo eso, no solo no tenía iniciativa, no tenía interés por lavar la ropa, que es algo que siempre había hecho, sino que tenía otras conductas asociadas, es decir, no dejaba que nadie tocara la lavadora. Entonces eso producía una situación bastante compleja, porque los cuidadores tenían que sacar la ropa cuando no veía, en fin, teníamos una situación de control sobre lo que ocurre en casa, de mantener su autonomía, pero no podía realizar esta actividad. Y lo que observamos es eso, que esta falta de iniciativa en esta actividad venía a raíz de que no sabía los pasos que tenía que realizar. Él había olvidado los pasos o cómo seguir la secuencia, cómo utilizar la lavadora. Y la pudimos apoyar a través de unos paso a pasos, a través de repetir las cosas siempre el mismo día, con una rutina, y a día de hoy pues mantiene este rol, ¿no? De lavar la ropa, de utilizar la lavadora y poder pues sentirse útil porque desempeña pues una actividad que es importante para ella. Entonces, entendiendo todo eso, ¿no? La pregunta es cómo vamos a apoyarla, qué estrategias tenemos que aplicar y sobre todo qué tenemos que evitar, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí. Porque fíjate, comenté antes que va a cambiar la forma como la tenemos que animar o la forma como la vamos a incentivar, ¿no? Normalmente cuando vemos que la persona pues, está más apática, está todo el día en el sofá y queremos ayudarla a que participe más, ¿qué es lo que solemos hacer? Muchas veces decimos, anímate, le damos un montón de argumentos, tienes que hacer esto, por lo otro, porque es bueno para ti. Otras veces le hacemos una pregunta abierta, ¿qué quieres hacer? Entonces, ¿y eso por qué no nos está ayudando? ¿No? ¿Qué es lo que suele decir la persona en estos casos? Pues luego lo voy a hacer, luego lo hago, ya lo hice mucho, otras veces incluso se enfada, otras veces se siente presionada y al final pues no inicia la actividad. Y nosotros lo que pensamos, que eso es lo que no nos ayuda, es que bueno, no lo hace porque no es capaz o no lo hace porque eso ya no le interesa, o incluso a veces caemos en pensamientos aún más conflictivos, ¿no? Que es que la persona es muy testaruda, que no acepta nada, no acepta lo que le digo. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que esta forma de incentivar a que participe pues no está acorde a las dificultades que está teniendo, no está acorde a apoyarla en donde no puede realizar los pasos, ¿no? Entonces, cuando decimos a una persona que está un poco desanimada, que no está participando, que se anime y le insistimos en eso, pues no estamos teniendo empatía, no estamos respetando que, bueno, que tiene unas ciertas dificultades, que tiene ciertos miedos, que tiene ciertas inseguridades, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Entonces, esta forma como la estamos incentivando. Y al final, cuando no practica, cuando pensamos que no puede hacerlo y cuando no practica, cuando no ejercita sus habilidades, lo que ocurre es que las va a perder más rápido, va a depender más del cuidador y eso aumenta la sobrecarga. Como comentaba antes, pues es un círculo vicioso, ¿no? Ella hace menos, afecta su confianza, se ve menos capaz, se aísla cada vez más, tiene menos ganas de interactuar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para animarla considerando estos puntos que acabo de comentar? Por supuesto, pues vamos a tener que adaptar nuestra comunicación. He dicho que necesitamos tener más empatía. No podemos forzar a la persona a hacer las actividades, la tenemos que inspirar. Y tenemos que identificar dónde están las dificultades, ¿no? Para que la podamos ayudar a ver cómo tiene que realizar. Si tiene dificultad para iniciar la actividad, cómo tiene que iniciar. Si tiene dificultad para seguir, cómo tiene que seguir. Aquí ocurre un otro punto que es muy importante, es que hemos hablado de la confianza. Entonces, a veces las actividades que proponemos, pues la persona no puede lograr. O incluso pues nosotros proponemos las actividades con la mayor de las buenas intenciones y cuando se equivoca la corregimos. Entonces, volvemos al círculo de la confianza, ¿no? Que va a generar pues, más desinterés por participar. Entonces, aquí es muy importante que propongamos actividades que la persona puede lograr. E incluso que cambiemos nuestras expectativas y que nos pongamos en el papel de que ahora mismo lo que estamos buscando es que interactúe, que explore, no necesariamente que llegue a un resultado, que eso sea correcto, que eso sea incorrecto, ¿no? Entonces, este cambio también de mirada es importante y sobre estas actividades, sobre cómo adaptarnos a actividades que la persona puede realizar, hablo en un otro vídeo que se llama Identificar estas características te puede ayudar a motivar a la persona que cuidas, ¿vale? Entonces, además de estos puntos que he dicho, que las actividades sean acordes, que adaptemos la comunicación,
que le ayudemos a ver, que sepa qué se espera de ella, qué pasos tiene que seguir, también nos tenemos que apoyar pues, en las rutinas, ¿no? En que las cosas se hagan de manera organizada, en que la persona sienta que tenga control, que se sienta más orientada, que sepa qué se espera de ella en cada momento. Eso le aporta seguridad para realizar actividades. Cada día hacemos las cosas de una manera, en un horario diferente, y no estamos considerando todas las dificultades que tiene la persona, pues está perdida, está confusa, no sabe qué hacer en cada momento. Entonces, repetir las cosas de una manera estructurada, saber también nuestras expectativas, que cuando estamos cambiando un proceso, ¿no? De que la persona está muy apática y estamos incentivando, ayudando a que participe más, pues que ajustemos nuestras expectativas, que no todo sale a la primera, pero permitirnos la repetición y la rutina para que eso se vaya arraigando, ¿no? Que se vaya haciendo de forma más automática. ¿Qué tenemos que considerar aquí también, ¿no? Aparte de estos puntos para conseguir animarla y conseguir que empiece a hacer las actividades? También debemos evitar hacer por ella, entonces tenemos que darle tiempo, ¿no? Evitar pensar que no es capaz. Puede que no sea capaz de realizar algunos pasos, entonces tenemos que asegurarnos dónde están las dificultades, no decir, bueno, ya no puede hacer, ¿no? Entonces, aprender a observar a la persona, las actividades, simplificar, porque seguramente puede que no sea capaz de hacer todo, pero una parte puede hacer. Entonces aquí es ajustar la actividad a las capacidades de la persona y salir un poco de este pensamiento de que no es capaz o esperar que lo haga perfecto, que lo haga como lo hacía antes, estar corrigiéndola, ¿no? Entonces estos errores son desajustes de expectativa, ¿no? No son errores, pero que tenemos que cambiar un poco nuestra mirada también y darle tiempo para que lo pueda hacer, para que podamos observar dónde están las dificultades y que podamos apoyarla. Y no hacerlo, no identificar que estamos ante una situación pues, de apatía, no adaptarnos para poder ayudar a la persona a participar más, que nos genera, pues al final nos genera un sentimiento de impotencia, nos genera sobrecarga, nos genera tristeza, porque vemos todo lo que la persona no puede hacer, todo lo que se está perdiendo, nos genera impotencia por no saber cómo ayudarla. Entonces, no adaptarse pues hace que participe cada vez menos, que dependa de más ayuda y que nosotros también nos sintamos mal. Y cuando nos adaptamos, pues entonces vamos encontrando las maneras de interactuar con la persona. Podemos experimentar algo más de felicidad por verla que participa, aunque poco, aunque no haga exactamente igual que antes, pues está participando. Eso es más calidad de vida, está practicando sus habilidades para mantenerlas. Tenemos estos momentos de interacción que también son momentos para recordar, ¿no? Entonces, eso es un poco el concepto que quería traer hoy de por qué es importante cuando identificamos que la persona está participando menos, tiene menos interés, no caer en estos generalismos de que ya no quiere nada, ya no le gusta, ya no le interesa, y poder proponer formas y apoyos de compensar las dificultades que está pasando para que quiera participar más, que se sienta más a gusto, más confiada, ¿no? Vamos a trabajar muchos aspectos en paralelo. Entonces, bueno, a modo de resumen, tener en cuenta que la apatía es un síntoma que ocurre por la propia enfermedad, por el Alzheimer, también ocurre en otras demencias, pero sí hay aspectos en los que podemos apoyar a la persona para que siga interactuando más con el mundo que le rodea, para que el mundo exterior le siga siendo de interés, ¿no? de estímulo. Entonces, por un lado, hemos visto las cosas que debemos evitar, que es no entender cuál es la dificultad que está detrás, el por qué no está realizando cierta actividad, el no tener empatía a la hora de incentivar, que eso nos genera que no nos comuniquemos bien, el querer que haga actividades que no son acordes a sus capacidades, o sea que no las puede lograr, no mantener la constancia, querer que las cosas salgan a la primera, que de repente salgamos de unas expectativas desajustadas, ¿no? De que esté desmotivada, que esté súper motivada, sin caminar por este camino, ¿no? De repetir, de probar una cosa, de que cada vez que probamos algo podemos ver las dificultades que tiene, ¿no? A veces las cosas nos salen a la primera y pensamos, no, esto no funciona con mi familiar, pero realmente esto nos ha dado un montón de información. Bueno, hemos podido ver dónde está la dificultad y podemos adaptarnos para seguir avanzando, ¿no? Entonces, no pensar, no caer en estas situaciones de pensar que la persona no lo quiere, no lo hace, no lo puede, está testaruda, no lo consigue, ¿no? Sino que observar para encontrar cómo apoyarla. Y hemos visto también pues, estos puntos donde podemos ayudar. Entonces, identificar las dificultades para demostrar qué tiene que hacer, cómo puede seguir la actividad.
elegir actividades que son acordes a sus fortalezas, actividades que traigan recuerdos positivos también para elevar los ánimos. Aquí pues también se puede utilizar recursos como la música, como las fotos, no son solo las actividades de la vida diaria, otras actividades de estimulación, sino que también potenciar estos recuerdos positivos que refuercen su identidad, refuercen su historia de vida, ¿no? Entonces que se sienta bien. Felicitarla, aunque no haya concluido la actividad, felicitar, agradecer su participación, cuidando siempre también para que no la tratemos de una manera muy infantil, que las felicitaciones no sean exageradas y desproporcionadas y que también se sienta pues inhibida, ¿no? Con un trato pues que no es acorde a su edad y a su historia. Y por último, como punto también de apoyo, las rutinas, ¿vale? Repetir las cosas y poder mantener una constancia. Entonces todo eso es importante para facilitar que siga practicando, que mantenga sus habilidades que están conservadas por el mayor tiempo posible y que aunque requiera de supervisión del cuidador, que necesite de menos intervención directa, ¿no? Para que el cuidador también no se sienta tan sobrecargado, tan sobrepasado, porque está todo el tiempo haciendo las cosas por la persona. Entonces, bueno, espero que estos conceptos, que estos pasos te ayuden también a dar un pasito hacia atrás, ¿no? Para observar más la persona que cuidas y ver dónde están las dificultades para poder apoyarla. Me encantará, por supuesto, leerte en los comentarios, leer tu experiencia, saber dónde tienes dificultad para poder ayudarte también en próximos vídeos. Ahora sí, entonces me despido, te mando un abrazo enorme y espero leerte en los comentarios.